Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de SF-LAC. Hoy día tenemos el gusto de estar con el doctor Jonathan Zapata, es anestesista. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, Doc? Bienvenido ante todo. ¿Qué tal? Buenos días, Doc. Hoy día vamos a hablar de la importancia de la analítica sanguínea ante la anestesia, ya que es un tema bastante importante antes de un procedimiento. Según tu criterio, tu experiencia, ¿cuál es la importancia de hacer un preoperatorio o un prequirúrgico? No sé cuál es la palabra más adecuada, preoperatorio o prequirúrgico antes de un procedimiento anestésico o cirugía. Siempre hacer la evaluación sanguínea de un preoperatorio, ya sea indicado por el médico, siempre hay que tener las recomendaciones dadas antes de una anestesia para poder valorar cuál importancia va a suceder sobre el paciente. ¿Sí? Siempre es importante valorar el hemograma, una bioquímica bien dada, también evaluar dependiendo del paciente, si es un paciente geriátrico, evaluar hormonales, evaluar siempre los valores renales, hepáticos, que eso te cambia cierta perspectiva antes de un procedimiento de anestésico, te puede cambiar un protocolo totalmente, ¿no? Es importantísimo evaluar no solamente hacer un preoperatorio para todos, sino que dependiendo de la edad, el tipo de procedimiento que vayas a hacer, va a variar la cantidad o el tipo de analitos o determinaciones que te necesites evaluar. Sí, por supuesto, siempre va a haber una variación ahí que tú dices, ok, voy a prepararme para esta anestesia y pum, te cambia algo que siempre tú dices, no, ok, tengo que retirar tal fármaco porque de repente al paciente no le va muy bien. Entonces ahí donde tú tienes que ir jugando con qué es la mejor opción para el paciente, ¿no? Una vez me pasó, no sé qué tanta relevancia habrá tenido, pero había un paciente geriátrico, me acuerdo, de un labrador que era para una castración, una cirugía entre comillas de rutina, y pues uno de los colegas con que trabajaba en ese momento le digo, y yo no era mi paciente, pero le dije, pero por la edad no deberías profundizar más en exámenes renales, como en este caso el SDMA o demás. No, me dijo así nomás. Esa es la respuesta que me dijo. Con un preoperatorio básico basta, pues simplemente una cirugía de rutina. Y pues y el anestesista en ese momento era un amigo y me dijo, la anestesia fue una desgracia porque el paciente no respondía como debía y aparentemente todas sus funciones estaban bien. Y pues después averiguando y haciendo indagaciones, haciendo una ecografía y el paciente solamente tenía un riñón. Wow. Era agenésico, si no me equivoco es el término. Tenía un solo riñón. Y yo le había dicho al doctor, ¿por qué no le haces una SDMA? Porque aducía que pues al tener un solo riñón, la uricreatinina no te va a decir yo vengo del riñón izquierdo del riñón derecho. Claro. O sea, te va a decir de todo y por la edad ya había una sobrecarga de repente y pues podía ser que el SDMA en ese momento hubiera salido elevado y le hubiera dado indicios de que alguna alteración. Y dicho y hecho lo que tú dices, pues no, que cada paciente según la edad y demás, pues es un mundo distinto y es un procedimiento distinto el que hay que hacer, ¿no? Muchas veces nos toca hacer pues pacientes súper achorados, súper nerviosos o agresivos, ¿no? Y tenemos que hacerle un preoperatorio antes de la cirugía y demás. A veces hay que usar tranquilizantes o sedantes, tanto para felinos como para caninos. ¿Tú tienes los colegas, les podrías recomendar algún protocolo que te haya servido en tu experiencia que no altere mucho la dinámica, o los exámenes en sí? Bueno, siempre vas a ver alguna alteración post-anestésica, porque para ser realistas, en la forma en la que tú haces un anestésico es poner un medicamento o es prácticamente un químico que te va a alterar alguna función, pero para eso tú tienes que estar preparado con tu analítica previa, sabiendo en qué valores es recomendable para entrar al paciente, qué valores no, y cada anestésico te puede cambiar cada valor. Entonces, es más, hay estudios que te recomiendan que hagas un pre y un postoperatorio. Tú necesitas hacer un prequirúrgico antes y un postquirúrgico en exámenes, en tanto analítica y hemograma, para ver cómo ha cambiado ese paciente. En una pequeña experiencia, por ejemplo, te cuento, yo tuve un paciente que salió muy bien ante el hemograma y la bioquímica, pero el paciente había tenido exposición ante babesia.
pero nunca se demostró. No salía en los exámenes porque no había ese contacto directamente sobre la sangre a la exposición de la babesia. Entonces pasaron unos días y el paciente viene con vómitos y preguntándome, indagando el por qué pasó, la dueña me dice que sí, en algún momento tuvo garrapatas, pero que en su hemograma salía normal. Efectivamente salía bien. Pero ¿qué pasa? Los anestésicos te inmunosuprimen de cierta forma. Entonces ahí es donde si te inmunosuprime, obviamente cualquier parásito va a aprovecharse, ¿no? Se aprovechó de la situación y obviamente plaquetas al suelo, todos los signos de babesia. Se trató y el paciente salió súper bien. Pero si no fuera porque hago un post, no me doy cuenta de esto. O sea, a cualquier colega le puede pasar y uno se pregunta en por qué. De repente la necesidad no. O sea, pueden ser otros exámenes, pueden ser otras cosas que ha tenido el paciente, pero uno no se da cuenta. Entonces siempre es recomendable hacer un post para ver cómo está el paciente. En sí no hay un protocolo seguro, a tu respuesta, Doc, de qué protocolo sería el más recomendable. ¿Sí? Actualmente se hace anestesia PIVA, por ejemplo, y también está tomando mucha fuerza la TIVA, haciendo en jeringas de infusión, en donde uno puede ir haciendo sus elecciones de anestésicos, usar bastante los analgésicos, que actualmente ya es un boom, porque es muy importante una buena analgesia durante el procedimiento. Y en sí usar PIVA, que es mitad o parcialmente intravenosa con inhalatoria, o usar solamente TIVA a veces es lo más efectivo. Entonces eso es de acuerdo al paciente, y siempre uno tiene que estar preparado sabiendo qué protocolo seguir, y obviamente guiándose siempre de una buena bioquímica, de un buen hemograma, porque hay pacientes que son hormonales, por ejemplo, un Cushing, una diabetes mellitus, que eso te cambia totalmente el protocolo. Hay anestésicos que no se pueden utilizar en ellos porque se quedan atrapados netamente o en depósitos que generan estas alteraciones, y el paciente demora un montón en despertarse. Es más, le puedes producir a pacientes diabéticos, les puedes producir una diabetes muy complicada por poner ciertos anestésicos, y eso ahí es mucho más complicado todavía. Entonces hasta hay anestésicos que te pueden producir un problema de insulina. Entonces ahí es donde tú dices, ok, entonces, ¿qué tiene el paciente? Hay algunos que recomiendan hasta poner glucosa, insulina y una carga de dextrosa para pacientes que son muy especiales, que tú ya sospechas de repente de una diabetes. Entonces ahí tienes que hacer una sobrecarga. En pacientes renales es muchísimo más importante al momento de hacer una anestesia, porque en ellos sí puedes tener un problema secundario a una diabetes por una anestesia. Entonces es bastante importante siempre valorar tus exámenes, ver siempre cuál es la característica de este paciente, cómo ha venido. Hasta siempre se evalúa un preanestésico, que es una forma de decirla, una valoración preanestésica, valorando al paciente en cuanto a comportamiento, qué come, cuál es su estado, sus temperaturas, sus constantes, para saber y prepararte en cómo va a reaccionar ante la anestesia. Entonces es muy importante todas esas cositas que a veces los colegas dicen, no, eso es simple, y termina un desastre. Sí. Entonces siempre es bueno cuidarse y cuidar la vida del paciente, ¿no? Exacto. Entonces definitivamente todos los fármacos van a tener un manejo distinto y te van a alterar la bioquímica de manera distinta. Sí. Pero si tú tuvieras que, antes de hacer el preanestésico, poner un sedante, un tranquilizante al paciente, ¿hay un protocolo que se recomienda o eso ya queda a criterio del médico, o hay algunos que son más seguros que otros? De repente pues una combinación queta con algo o diazepam con algo. En tu experiencia, ¿cuál crees que es el que menos te ha alterado un preoperatorio a nivel sanguíneo, a nivel bioquímico? O sea, siempre vamos a tener ciertas alteraciones, ¿no? Pero en tu experiencia, porque tú también haces clínica, cuando te tocó estos pacientes complicados, ¿cuál es el protocolo de sedación o tranquilización? ¿Y cuál es la diferencia entre una sedación y una tranquilización? Por ejemplo, para mí un protocolo que me ha funcionado, no me ha alterado y me ha ayudado a poder manejar al paciente en cuanto a tranquilización nada más, siempre el fentanilo, dependiendo si no es oncológico.
Se ha demostrado que los opioides alteran más que todo a la formación más de neoplasias. Entonces, depende si es que es un paciente geriátrico, opioides, dosis baja, siempre me ha funcionado. Ketamina, dosis muy baja. Actualmente la ketamina antes tenían de protocolo usar la ketamina 5 miligramos, 10 miligramos intramuscular. Y hasta ahorita lo escucho de colegas que me preguntan, oye Jonathan, una consulta, ayúdame en esto. Mira, yo uso 10 miligramos. Yo le digo, no, mucho, yo uso 1. O sea, es como que una diferencia abismal de cuanto a miligramos. Entonces, por lo menos 5 microgramos de fentanilo y 1 miligramo de ketamina me ha ayudado bastante a tranquilizar al paciente, poder manejarlo en algo leve. En pacientes agresivos depende también, los fenotesínicos también ayudan mucho. Pero eso es de acuerdo al valor. Ahora, la diferencia entre tranquilización y sedación es en un rango más que todo en profundizar al paciente. Sedar es un momento en el que el paciente está dormido, pero siente todo alrededor, ¿sí? Tú puedes hacer un sonido y el paciente se va a levantar, pero al rato se vuelve a dormir. Una tranquilización es simplemente cuando el paciente está despierto, tiene toda la capacidad de orientación, pero está calmado. Entonces son momentos en donde tú puedes ir jugando con ciertos anestésicos y ver cuál es el mejor para ellos. Las fenotiracinas ayudan para una tranquilización, que el paciente esté calmado, pero te hace un efecto bastante complicado a veces en las presiones, en el hígado, en los riñones. Si es que es un perro muy geronte, también te afecta mucho. Entonces siempre es bueno, por lo menos fentanilo, ketamina ha sido una buena jugada para mí, para mantener tranquilos a esos pacientes, se dejen hacer ciertas cositas y vamos bien. Poder manejarlos tranquilos. Poder manejarlo, por lo menos. Muchas veces, a veces la anestesia sobreestimamos las consecuencias que pueden tener la anestesia en nuestro paciente, ¿no? Creo que una de las consecuencias más severas puede ser a nivel renal. Sí, bastante, porque toda la filtración o tasa de filtración se va por ahí. Entonces, cuando tú haces anestesia a veces en pacientes renales y encima obesos, es mucho más complicado, porque los anestésicos en su mayoría tienen una biodisponibilidad a la grasa. Entonces se queda atrapada en grasa y a veces esperar que salga el paciente o que responda también es complicado. Entonces ahí tú tienes que ver qué anestésicos utilizar, qué no utilizar. Aunque no creas, en hepáticos también es bien complicado los pacientes en anestesia, porque todo va a pasar por metabolización hepática también, y a veces hay fármacos que se quedan atrapados porque no metabolizan adecuadamente. Entonces ahí es donde tu rango de anestésicos disminuye más. O sea, tenemos un rango amplio, pero si tienes pocos anestésicos para ciertos pacientes, es como que tienes que ir pensando en cuál es lo más adecuado, qué puedo utilizar, y ahí es donde van las jugadas entre PIVA, TIVA o ya algo más generalizado, ¿no? Algo más corto como una sedación. He tenido pacientes que actualmente los bloqueos locorregionales son lo mejor que hay. Se puede hacer anestesia en pacientes bloqueados locorregionales y simplemente con ciertos fármacos que te pueden ayudar, mantenerlos tranquilizados, despiertos, pero desorientados, y obviamente con su bloqueo, y tú puedes operar tranquilamente algo muy leve. Y he tenido pacientes geriátricos, obesos, que han tenido anemia, que han pasado por una cirugía de tumores, por ejemplo, actualmente, donde el tumor era muy sangrante. Se tranquilizó al paciente, se bloqueó toda la zona y el paciente salió con éxito de la cirugía. Nunca lo dormí, nunca lo intubé, siempre estuvo con su máscara de oxígeno, la saturación nunca me bajó, la frecuencia cardíaca me mantuvo normal, y todo muy bonito durante la anestesia, una bonita experiencia que actualmente Brasil lo hace. Brasil ahorita es el top literal en anestesia, en donde te hace full bloqueos muy bonitos, y hay un referente muy grande, es el Dr. Kluman, por ejemplo, que él te hace anestesias
en pacientes despiertos, bloqueados y sin dolor. Es lo máximo. Entonces, eso es lo que se viene actualmente, ¿no? Eso es lo que todos los colegas deberían apuntar. Sí, o sea, entonces no solamente podemos tener consecuencias postoperatorias o preanestésicas a nivel renal, sino también si el paciente tiene una patología hepática, se puede acrecentar esa patología hepática por consecuencia de la anestesia. Aumenta una más, anestesia más mal aumenta usada. muchísimo más las consecuencias hepáticas, muchísimo, pero eso es de acuerdo al criterio de cada colega que usar, ¿no? Entonces, con mayor razón para hacer un pre y un postoperatorio, un postquirúrgico, los exámenes para ver cómo ha quedado el Exacto, paciente. siempre es bueno valorar antes al paciente y después, porque la anestesia no acaba solamente cuando el paciente se despertó y se fue a su casa, termina cuando quitarse los puntos, el paciente está bien, ahí acabó todo lo que es tu anestesia, porque todo eso tiene consecuencias, ¿no? Muchas veces en los preoperatorios, digo, porque muchas veces nos llegan exámenes y en la orden ponen preoperatorio y sangre y bioquímica, pero muchas veces obviamos la orina. ¿Tú qué tanta importancia le das al examen de orina dentro del prequirúrgico o preoperatorio? Es importante, siempre, porque en orina puedes demostrar cómo está la tasa de filtración glomerular. Yo he tenido pacientes donde tú dices en una bioquímica, bueno, la urea está aumentada, bueno, esto se puede ser hepático porque mira, tiene su valor de rango, digamos que es 40, lo máximo, y él está en 60, digamos que es normal. Tú haces la orina, 3 cruces de proteínas, densidad baja, la glucosa una cruz, ves los cilindros granulosos que vienen netamente del glomérulo, y ahí tú dices, ok, no, esto es renal. Claro. Entonces, obviamente todo eso te cambió el protocolo. Tú haces una anestesia a ese paciente sin hacerle un examen de orina y le produciste un problema renal crónico que olvídate, y ese paciente se va a demorar horas en despertarse, se le va a bajar la presión como no tienes idea, y para los colegas que son nuevos de repente en anestesia es morirse de miedo en ese momento, porque es obviamente la vida de un paciente que es muy importante. Entonces uno no quiere que nada salga mal, pues, no en un procedimiento, pero siempre es bueno valorar orina, una bioquímica completa, no solamente quedarse con AST, ALT, fosfatasa y uricrea, que es a veces un prequirúrgico muy básico que algunos colegas quieren hacer por ahorrarse, aunque sea, sí. No, siempre valoren el todo, porque es importante, y que todo salga bien, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, el preoperatorio entre una anestesia abortiva por gas o generalizado, ¿varía o es igual siempre tiene que ser uno completo. Siempre yo les recomiendo uno completo, porque siempre va a haber ahí algo que te vas a alterar y nunca te vas a dar cuenta. Entonces ahí tú vas a poder valorar siempre al paciente, buscar, indagar, porque hay veces que el dueño no te cuenta todo a veces y se queda ahí sin decirte algo. He tenido pacientes que a veces los dueños de pequeñas cositas recién te cuentan o por partes, sí. Y uno se pregunta, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Te dicen la verdad, te dicen la mitad de la verdad y lo termina la mitad. Hace poco me llegó un paciente con toxoplasma y el dueño nunca me contó que consumía carne de las palomas, las cazaba. ¿Sí? Y indagando y preguntando qué pasó, ¿de dónde? La dueña, después de 2 días, sí, doctor, como que pucha, difícil llegar a veces a un diagnóstico si el dueño a veces oculta un poquito de cosas por miedo a que lo juzguen, pero nunca hay que juzgarlos, ¿no? Siempre hay que verlo de la mejor forma para que te puedan contar la verdad y llegar a lo esencial, ¿no? Claro, o sea, nuestra función no es juzgarlo, sino curar a la mascota, ¿no? Definitivamente. Entonces, ya nos has dado muchas luces de cómo debemos manejarla. ¿Alguna recomendación que tengas para los colegas que recién están empezando en esto, o para los que pues todavía hacen su TIVA, es la que es por goteo, creo, ¿no? ¿Alguna recomendación que tengas para mejorar el protocolo? Sí, siempre estén seguros de lo que van a hacer. Si son nuevos, al querer lanzarse a una nueva experiencia, siempre háganlo con él acompañado.
que ya tenga un poco de experiencia. Si no la tienen, siempre pregunten, valórense en cuanto a sus hemograma, bioquímico, análisis, saquen las pruebas necesarias si es que es necesario, valoren al tipo de paciente, siempre indaguen. Nunca, muy aparte de este tema, Doc, que es importante la bioquímica, su electrocardiograma, su radiografía de tórax, porque siempre estamos, a veces decimos ya un prequirúrgico básico y se acabó y nos lanzamos a una castración, y el paciente a veces tienen un problema respiratorio que no hemos visto. Hemos visto encapsulamientos en granulomas en los pulmones en pacientes que no hemos tenido. Nunca demostró, pero tenía ahí su granuloma bien puesto y eso te complica más al paciente. Su electrocardiograma, siempre es bueno ver la función de cómo está el corazoncito del paciente, porque todo eso integra en la anestesia. Entonces, siempre el protocolo, el mejor protocolo que vas a tener y la mejor anestesia que vas a tener, a veces es la que no se hace. Porque primero valora lo que tiene el paciente, luego lánzate a hacer el protocolo necesario, y nada, hacer un protocolo seguro. Si es bueno usar tu TIVA, úsala. Si es bueno utilizar tu PIVA, úsala. Y siempre con su oxígeno ahí puesto, porque hay pacientes que necesitan su ventilación adecuada, y hay colegas que a veces simplemente dicen no, así nomás, y termina todo mal. Así que lo más recomendable siempre es una buena valoración sanguínea, una buena valoración del paciente, un buen protocolo antes de ingresar al paciente, y láncense a hacerlo, porque no hay nada imposible, ¿no? Siempre es comenzar desde cero y empezar de a pocos. Gracias, Doc. Sí, es importante lo que tú dices, que no todo es sangre, ¿no? Muchas veces, ya como tú dices, pues no, ya le hice el hemograma y el preoperatorio y todo sale bien. Pero ¿cómo sabes cómo está la función cardíaca? ¿Cómo sabes si hay algo más? Puedes tener una neoplasia, puedes tener un quiste, puedes tener mil cosas, y obviamente un quiste o un granuloma muchas veces no te va a salir reflejado en la bioquímica, no te va a ser reflejado en un hemograma. Exacto. En un hemograma, pero sí te va a salir reflejado en una imagen, ¿no? Y como tú dices, pues eso te va a complicar todo. O te puede cambiar totalmente algo tan simple como simple entre comillas. Tú ibas a lo básico, sí, y terminaste en algo totalmente complicado. Exacto. Entonces no hay que complicarnos la vida y hay que hacer lo correcto, ¿no? Siempre lo correcto es la mejor forma de sobresalir. Exacto. Bueno, Doc, creo que ha sido muy buena esta conversación. Nos has dilucidado muchas dudas. Gracias. Espero que sea la primera, pero no sea la última. Y pues y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes por la invitación y espero verlos nuevamente. No, muchas gracias.